semana que viene voy a subir la clase que grabé el viernes pasado en 2 partes. La parte donde explico el programa, pero bueno, de onda nomás, porque el programa se lee. Y la otra parte donde explico el eje de coordenadas, que bueno, esa quizás es un poco más interesante. Bueno, les he pasado al grupo la clase que la he titulado Hablemos de fascismo, o subtítulo, ¿cómo meterse en la cabeza del odio? ¿No? Esta clase vino por esa pregunta que yo me hice a mí, ¿no? Que va un poco con lo que hablamos de Popper, ¿no? Cómo tolerar intolerantes, cómo dialogar. Y mi motivo es distinguir, pero no separar, distinguir el fascismo clásico del neofascismo, para ver sutiles diferencias y marcadas similitudes. Pero es importante porque esas diferencias también tienen como efecto cómo se percibe el estado del ciudadano. Entonces, si bien son sutiles, son bastante importantes. Y lo vamos a ver a través de 2 grandes ideólogos del pensamiento fascista. No puedo decir el querido, el odiado Alfred Rosenberg, ¿no? Y el autor del arqueofuturismo, el llamado Fage, Guillaume Fage, francés. Bueno, hay una cita al principio, estoy en la filmina número 3. Dice, esta es una cita del propio Rosenberg antes de ser condenado, después de ser condenado a muerte, pero antes de ser ejecutado por los crímenes contra la humanidad. Dice Rosenberg, nuestros enemigos nos han arrojado a la fosa. Es más digno saltar por nosotros mismos que esperar a que nos empujen. Es bastante determinante la postura. Por lo menos la conducta ética que uno esperaría de un fascista, ¿no? Una conducta claramente de desprecio hasta el último microsegundo de su vida y un cero reconocimiento de que su oponente es alguien digno. Es un oponente, es un enemigo, pero no es digno, ¿no? Hay un desprecio muy importante. Tenemos la fecha en que muere y la hora. ¿Por qué? Porque fue ejecutado. Entonces, como fue ejecutado, tenemos la hora exacta. Muerto en Nuremberg a las 1:49 am, el 16 del 10 del 1946. ¿Cuáles son los crímenes que le imputaron? Conspiración para hacer la guerra, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y los famosos crímenes de lesa contra la humanidad. Crímenes contra la lesa humanidad. En 1946 muere el máximo ideólogo del nacionalsocialismo alemán. Nosotros nos conocimos, la mayoría, no todos, nos conocimos en la antropología filosófica. Y yo en antropología filosófica les dije que Heidegger era un pensador que venía de un contexto nazi, que se discutía qué tan nazi era Heidegger. Tenemos evidencia a favor y evidencia en contra, ¿no? Hay una ambigüedad, ¿no? A veces hay cartas donde habla en contra de los nazis y defendiendo a los judíos, y hay otras donde los defenestran. Entonces, ¿estaba fantasmeando Heidegger? ¿Estaba sobreviviendo o lo pensaba? No lo sabemos. Bueno, con Alfred Rosenberg no hay duda. Era nazi. No hay... Mirá, pero más o menos podría ser. No podría ser las pelotas. Era totalmente nazi. Nació nazi. La nación nazi. Así nací. Totalmente, ¿no? Él totalmente convencido que... Nacidísimo. Convencido de ser... ¿Yo compartí la clase? Sí. Ah, sí, está. Es que se me cerró se me cerró el archivo. No sé qué pasó.
Ahí voy a abrir. Bueno, estamos en la Filmina 3, ¿no? Filmina 4, ahora vamos. Bueno, en la obra que tienen que leer, que se llama El mito del siglo XX, ya el título es bastante impactante, me parece a mí, traza el plan ideológico del nazismo alemán, del nacionalsocialismo alemán, para establecer su enemistad, para definir cómo tiene que formarse la cultura, la política y la ética de un Estado alemán como el que está pensando. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a tomar un conjunto de ideas dispersas y fragmentarias. Por ejemplo, hay un solo enemigo en el mundo, una idea. Después va a tomar otra idea que dice la cultura aria está bajo ataque, están atacando la cultura aria, quienes no sabemos. Después va a tomar la idea de que el pueblo alemán tiene que recuperar su orgullo, le han quitado el orgullo a los alemanes y tenemos que recuperarlo. Y después va a decir que tenemos que dejar de tener conciencia de clase porque lo único que hace es enemistarnos, entonces hay que disolver las diferencias de clase. Agarra todas estas ideas fragmentarias, contradictorias a veces entre sí, para construir toda una filosofía coherente, sistemática y programática para detallar un plan de consolidación de lo cívico y de lo ético. Detalla a sus enemigos con un elemento religioso. Para esta persona los enemigos son claramente los judíos, pero también los católicos, ¿no? Hay que tener en claro que también los católicos eran parte del problema nazi en ese entonces. E ideó un concepto que es bastante inteligente, y acá es donde lleva al motivo de por qué es importante saber leer a los fascistas, porque son muy astutos, que es la idea de fuerza visceral. Fuerza de las vísceras. Fuerza visceral. El alemán tiene una fuerza que es propia de su pueblo, de la que tiene que estar orgulloso y que viene de las vísceras, que viene de adentro. Esta carne para cambiar a este mundo. En el libro les traigo una pequeña cita, del libro les traigo una pequeña cita que habla de esta filosofía que él sistematiza. Dice, no, ¿alguien la quiere leer? Primera número 5, si no la leo yo. Dale. No puedo. Llegará alguna vez un tiempo en el que los pueblos venerarán a sus grandes soñadores, como los más grandes hombres de realidades. Espera ahí. ¿Cómo habla de su proyecto de sistematizador? Como un sueño, ¿no? Hay que hacer una filosofía que unifique, ¿no? Sí, sí. Aquellos soñadores a quienes su anhelo les devino imagen, y esta visión, meta de la vida, formada en ideas cuando pasaron por este mundo como poseídos de la religión, filósofos, inventores y hombres de Estado creadores. Está haciendo una secuencia de gente importante en la que él se está sumando, ¿no? Claramente, él está ahí. Es decir, obvio, él es parte de los grandes filósofos, los grandes inventores y los grandes hombres de Estado. Bien. En figuras plásticas, cuando eran al mismo tiempo artistas que componían en palabras, tono o colores. Esta idea fascista es muy actual. Ser artistas con las palabras, o con los tonos, o con los colores, ¿para qué? Para generar la idea de unidad. El fascista siempre va a crear alguna artilugio, alguna herramienta, un movimiento artístico, visceral, dirá Rosenberg, que nos permita decir, claro, somos esto. Y de esto nos tenemos que sentir orgullosos. El sueño del inventor es la primera exteriorización de una fuerza anímica. Ahí están las vísceras, ¿no?
Él orienta todos los movimientos interiores hacia una dimensión, acrecienta en el tormento de la cognición de que la imagen interiormente tan visible no puede ser totalmente realizada. Claro, la queja es tan fuerte la imagen que si no la explica va a generar un malestar. Tiene que exteriorizarlo. No puede más con ese dolor, ¿no? Ese tormento. Claro. Todas las energías anímicas y espirituales y da a luz finalmente la acción creadora, en torno de la cual un nuevo tiempo gira como alrededor de su eje. Inicia una nueva era, va a cambiar el mundo, ¿no? Cuando nosotros los alemanes estemos unidos por nuestro orgullo, por nuestra tradición, por aquella fuerza que nos presenta totalmente distinto contra ese enemigo que está tratando de separarnos en clases, claramente vamos a triunfar, ¿no? Hay una cuestión ahí muy fuerte, ¿no? Pero que son discursos que tachale alemán y ponerle lo que vos quieras y dice otra cosa. Claro, bueno, por supuesto, exactamente. ¿Por qué hace esto Rosenberg? Porque es una táctica filosófica. Es usar la filosofía como herramienta. Crea todo un relato mágico para ir en contra de una manera de pensar. Así como en el siglo XX teníamos todo el pensamiento racionalista y positivista en contra de la metafísica y en contra de cualquier misticismo que ponía en crisis los prejuicios más arraigados, lo que va a decir Rosenberg es: el problema no es que nosotros hacemos mitos, el problema es que ellos hacen logos. Nosotros vamos a criticar el logos, vamos a ir en contra del logos y reivindicar el mitos, ir detrás del discurso racional e ir a algo más existencial. Yo no quiero decir nada, pero Heidegger justamente critica el logo para ir al mito. Pero bueno, yo digo que en el libro dice eso. Yo no acuso a nadie de nada, pero la táctica de Rosenberg es la táctica de Heidegger. Uno más sofisticado que el otro. Perdón, me sale de adentro. Rosenberg dice que fue un error abandonar el mitos y sucumbir al logos. Al logos como nosotros entendemos, ¿no? Entonces, rechazar el relato de la razón, porque el relato de la razón nos ha... No es inmaculado. ¿El antónimo de inmaculado? Nos han mancillado, nos han mancillado lo que somos, nos han castrado, diría Rosenberg, nos han quitado la virilidad del pueblo, ¿no? Entonces, ante la lógica civilizadora, nosotros vamos a crear otra fuerza. Vamos a hacer una fuerza anticivilizadora o contracivilizadora o transcivilizadora que supere eso. Vamos a ir en contra de los discursos analíticos, críticos, porque esos discursos son analíticos, pero su objetivo es crear caos. Entonces, estos discursos que nos quieren ordenar y clasificar en clases sociales, en realidad lo que único que hace es generar enemistad y caos. Entonces vamos a dar en contra de esto, dice Rosenberg. Vamos a recuperar el fundamento. Vamos a luchar contra la negación de nuestro destino. Vamos a proteger la pureza espiritual de nuestra nación. O sea, vos escuchás eso, ¿no? En 1930 o en 2025 y algo se calienta acá adentro. Porque de repente decís, sí, yo también quiero dejar no quiero que me dejen sentir mal, que estoy en contra del caos. ¿Quién está a favor del caos? Poca gente está a favor del caos. Mayormente, ¿cuántos anarquistas hay? ¡Cuéntelo! Claro, ¿cuántos? Entonces, mayormente la gente quiere orden. Mayormente la gente quiere sentirse orgullosa por lo que es. Entonces, Rosenberg agarra todo eso
Y sobre todo eso, claramente, decir, esperá, está diciendo algo interesante. No criticamos a la ciencia diciendo que es hiperespecializada, que nos desconfigura nuestra percepción de la realidad, que es necesario volver a otro relato. Rosenberg está diciendo eso, pero lo dice no porque crean eso, porque es una táctica filosófica, claramente. Pero si nosotros no tenemos el ojo entrenado, claramente vas a caer en eso. Es decir, sí, hay que mantener la pureza espiritual. De la pureza espiritual a la pureza biológica hay un paso, pero no todos ven ese paso, no todos pueden hacer ese paso. Y no todos se dan cuenta a tiempo de que ya dieron ese paso. ¿No? Y cuando te quedas cuenta, un holocausto, ups. Claro, totalmente. Este mate es como para generar... A mate regalado no se le ven los palitos. A ver. Voldemort. Y el anterior que no había todo, pues ahí se fue. Con la sangre sucia. Misma lógica, claro. Misma táctica, misma estrategia claro. Del mito. Sí. Saltar el mito sobre una población asustada, caótica. Asustada, resentida, digamos, misma. Star Wars pasando. Claro, sí. Si la táctica se replica es porque sirve. Escuché un Estaba pensando capaz también en el... Encima en la cara. Estaba pensando en el libro el de Ayn Rand, el del manantial, que justamente el mito, o sea, el mito del creador solo, claro. El del creador único que se tiene que rebelar en contra de toda la sociedad y todo el que piensa de manera colectiva es como la fuente del mal, mientras que el creador o el inventor es quien realmente, no sé, hace progresar la sociedad, ¿no? Claro, Solo esas únicas personas son quienes hacen progresar a la los agentes que entran en juego y uno es el correcto y otro es el incorrecto. Claro. Entonces, esta táctica filosófica que busca un pensamiento político cívico de inversión va a decir que para ganar derechos hay que ir a contramarcha a la tendencia de los derechos. O sea, la lucha por los derechos lo único que ha hecho es que cada vez haya más injusticias. O sea, ahí le resuena este texto de 2009. El discurso que tiene ahora la ultraderecha y la ultraderecha machista, en realidad, con todos los derechos que se consiguen a través de la lucha. Claro. Me hiciste acordar a un meme. Perdón. Necesitamos unir al hombre. Ya tienen dos. Necesitamos uno más. Un tercero. Soy Mark Simpson. Me hiciste acordar a eso. Claro, sí. Bueno, es que está ahí. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer Rosenberg va a tomar las categorías que en ese momento entraban en juego, que para nosotros ahora son más comunes, pero en ese momento se estaban como testeando, como matriarcado y patriarcado, y va a decir, yo no estoy en contra del matriarcado. Está todo bien con el derecho de las mujeres, siempre y cuando las mujeres sigan el modelo del respeto. Claro, respeto y obediencia, no esa es la lógica. Y hay que defender como modelo claro de gobierno el patriarcado, porque el patriarcado es jerárquico. El patriarcado deja clara la línea de obligaciones. Entonces, si la marcha va hacia la igualdad, yo voy a dar una contramarcha, ¿no? Porque la igualdad generó desigualdad. Entonces yo voy a agarrar la desigualdad para generar igualdad. Esa es la lógica que hace, la contramarcha de los derechos. Entonces, esta inversión jurídica va a postularse como una rectitud jurídica. Este es el camino. Porque este es el camino que históricamente ha servido, dice Rosenberg. Históricamente ha servido. Sí, yo no quiero que estén... No quiero que estés de acuerdo. Es más, me asustaría un poco que diga, sí, por fin alguien lo está diciendo. Así aplaudiendo. Fíjense lo que dice Rosenberg, porque estos son tácticas.
hago hincapié en táctica. Dice, la mujer quiere emanciparse, está perfecto. Tiene que emanciparse con el camino que ha servido. El camino que ha servido es el camino del hombre. Entonces la mujer tiene que emanciparse siguiendo las prácticas de los hombres, porque los hombres son los que se han emancipado. Entonces, si que la mujer quiere realmente emanciparse, tiene que replicar el camino del hombre. ¿Se dan cuenta del discurso, no? Hay un modelo a seguir que hay que replicar, lo cual te deja siempre en la cola de la marcha, porque siempre tenés que replicar el modelo del éxito. No sos la persona exitosa, sos el que copia en el sistema. Entonces, solo el patriarcado ha logrado la verdadera autonomía. Entonces, solamente a través de la lógica del patriarcado vamos a garantizar la verdadera autonomía. El patriarcado ha garantizado la libertad siempre colectiva. Y el patriarcado, para garantizar esa libertad, necesita la familia. Y la familia tiene funciones muy específicas. No es individual, porque si es individual es caótico. Porque tu libertad pisa mi libertad. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien quiere leer la Filmina 8? Dale. Dale. Si tenemos presente el hecho expuesto al comienzo de que en toda la historia mundial el Estado, la arquitectónica social y, en general, todo agrupamiento duradero han sido la consecuencia de la voluntad masculina y de las fuerzas generadoras masculinas. Ahí está, ¿no? Ahí está diciendo. Dice, no lo digo yo. La historia dice que... ¿No? Que, claro, son factos. Después, claramente, vamos a discutir que estos hechos están totalmente tergiversados, pero nosotros con ojos críticos lo podemos ver. Pero es muy seductor el texto. Yo quiero que hagan... Yo entiendo las gafas que tienen, porque las comparto, pero tienen que verlo con no gafas de ustedes pensadores o pensadoras. Tienen que ver con alguien que ha sufrido, se siente solo, desesperado, no llega a fin de mes, el orgullo herido, le hacen sentir poco y de repente encuentra este discurso. Esa no me echa. ¿Eh? Esa no me echa. No es que somos buenos. Tenemos privilegios. Bueno, buenísimo. me gusta que esté... No, nunca vamos a poder ser fachos. Estamos en la universidad, ¿no? Claro. Bueno, voluntad masculina y fuerza generadora masculina. Entonces está claro que la influencia estatal duradera de la mujer, otorgada en principio, debe representar el comienzo de una evidente decadencia. Claro, porque si la mujer empieza a ser representada, estamos yendo en contra de lo que ha servido. ¿Sí? No se trata aquí, tampoco en absoluto, de la buena voluntad para la colaboración positiva. Entre comillas. Bueno, hay mujeres que colaboran positivamente. No sabemos si tienen intención o agencia, pero su colaboración es positiva. No sé. Bueno, de la colaboración positiva de una u otra personalidad femenina, capaz y hasta grande, sino de la naturaleza de la mujer que, en último término, se aboca a todos los problemas lírica o intelectualmente, no arquitectónicamente. Fíjense ahí, qué detalle que hace. La naturaleza de la mujer puede contribuir, pero no puede elegir, no puede proyectar. Es lírica, puede dar una buena idea, pero no puede hacer una idea sistemática. ¿No? El detalle ahí es terrible, porque yo sé que a todos acá le hace ruido la naturaleza de la mujer, pero uno se concentra tanto en eso que pasa desapercibido la otra cosa, y esa es muy peligrosa. No arquitectónicamente, es decir, considerando solo lo individual, atomísticamente y no con visión de conjunto. Claro. Para su familia la mujer puede tener buenas ideas, pero para todas las familias, no. Fíjense que el texto fascista arranca, necesitamos un sueño de un nuevo Estado, y lo primero que hace es criticar a la mujer o ponerla en realidad en una función específica. ¿Por qué? Porque va a ser la base de la sociedad. La mujer como productora de familia. Fíjense la dinámica que piensa, ¿no? Luego sigue el método filosófico de Rosenberg. Va a ver que todos los éxitos de las que la gente se representa no son éxitos en realidad,
y va a hacer un discurso contradictorio. El enemigo es astuto, pero débil. Es inteligente, pero no tiene fuerza. Por ejemplo, es hábil para unificar, pero incapaz de mantener esa unidad. ¿Se entiende? Puede crearla, pero no la puede mantener. Los ejemplos que da Rosenberg: romanos, cristianos, sirios, proasiáticos, sionistas, demócratas, marxistas, pacifistas y feministas. Claro, no son violentos, ninguno de ellos. Claro. ¿Cómo la van a mantener? ¿Con qué violencia la van a mantener? Y como son incapaces de mantener la unidad, generan más sufrimiento. Los que son inútiles en mantener la unidad, fomentan, promueven, multiplican sufrimiento. ¿Por qué? Porque no pueden entender a la diversidad. Estar aquí reunidos no es que seamos uno, no generan un espíritu de unidad. No logra superar la incompatibilidad de las existencias individuales. Todos estos colectivos lo que terminan haciendo es concentrar, centralizar, pero no unificar. Y lo importante es la unificación. ¿Quién quiere leer la décima? Los valores de carácter, las líneas de la vida espiritual, el colorido de los símbolos corren yuxtapuestos. Se entrelazan y dan por resultado, sin embargo, un ser humano. Fíjense, está dando una genealogía de la humanidad. Bien. Esta conjunción no aprehendible de todas las orientaciones del yo, del pueblo, de una comunidad en general, constituye su mito. ¿El humano de dónde viene? De un mito. Porque esto es un discurso contra el logos. Es un discurso alogón, sin logos. ¿No? ¿Entienden? Entonces, él dice, ¿cuál es la verdadera cuestión para poder entender la unidad? Es ir a la base antropológica. Y la base antropológica es el mito. Perdón, ahí la parte de ir contra el logo me confunde un poco. Logo es una palabra que he puesto yo porque habla mucho del mito. Y Bien. para que se entienda, Bien. él no dice logos, él dice razón. Pero cada vez que describe razón, dice mito y lo escribe en griego. Entonces, está haciendo un juego de discurso ahí. No te va a decir logo porque te deja leer las personas. Claro, sí. Pero el mito sí te lo entiende. Entonces, Claro, yo estaba pensando por el hecho de no estoy muy familiarizado con estos textos, con estos autores, ¿no? Pero qué bueno, eso es positivo. No, pero no con esto, sino con, creo que por ejemplo era Adorno y Horkheimer cuando criticaban, creo que era, no sé si era la razón que habían producido los campos de Auschwitz, algo así, o La razón instrumental. Bien, ahí está. La razón instrumental. Bien. ¿Cómo se llama el libro ese? La Dialéctica de la ilustración. dialéctica y creo que el subtítulo es la razón instrumental y algo más, no me acuerdo del título. Debería acordarme porque trabajé en la tesis, pero no me acuerdo. No me estoy acordando. Pero sí. Sí, que bueno, es posible acordarse todo también. Bueno, espero que el jurado sea tan amable como vos. Que me diga, bueno, no pasa nada. ¿Cambiaste la mitad de la tesis? Claro, yo con un 4 soy feliz, le digo la verdad. Que mira, aprobó por los pelos, voy a salir. Bueno, perdón, seguí leyendo. Constituye su mito. El mundo de los dioses de Homero fue tal mito, que siguió protegiendo y manteniendo a Grecia aun cuando seres humanos y valores extraños comenzaron a adueñarse del helenismo. Ahí está claro la fuerza del mito, ¿no? ¿Por qué hablamos de panhelenismo o helenismo? Porque Homero, el bate, hizo el mito lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero tal fuerza descomunal no la despliega únicamente una visión creadora del sueño, sino que también del parasitario sueño de dominio mundial del judío ha partido una fuerza descomunal, aun cuando es escritor. Hay un mito contra el que tenemos que luchar, el mito del judío. Ahí está, pasamos el antifeminismo, el machismo, la misoginia, al racismo, ¿no? A la cuestión de discriminación hacia los judíos. Se ve, fíjense cómo va creando unos vértices donde va girando y hablando con una prosa bastante envidiable para muchos escritores, y siempre te tira 2 o 3 líneas y luego ¡pum!, el bloque. Entonces,
uno termina diciendo, claro, sí, ¿cómo? Si los griegos llegaron, los podemos entender hoy en día, preguntarle a cualquiera, y los mitos griegos algo saben, Zeus, ¿saben quién es? Es porque el mito es fuerte. Entonces, ¿cuál es el resultado? Surge un nuevo humano, o surge el humano imprescindible, ¿no? Todo el pueblo tiene que converger a un espíritu, al espíritu de este humano, que para Rosenberg va a ser el varón germánico. Eso lo dice claro, el varón germánico. Porque para Rosenberg el Estado, por necesidad natural, es masculino. El Estado es masculino. ¿Por qué? Porque es patriarcado. ¿Por qué? ¿Y por qué es patriarcado? Porque es el único sistema que ha funcionado para ganar, para emanciparse y garantizar la libertad. Es decir, Bueno. Claro, bueno, hasta yo estaba leyendo eso y en un momento empecé a pensar en cuando hablaban de los espíritus, el espíritu argentino, el ser argentino. Acá se ha hablado mucho tiempo. También se habla del ser español o del ser norteamericano. El ser, y siempre los representantes de este ser son varones. Hace unos años Pergolini hizo un programa llamado El Gen Argentino. No sé si lo conocen, es muy viejo, quizás ustedes no habían nacido. Y en eso, por votación popular, se fue eligiendo los mejores representantes de Argentina. Ganó San Martín, que era un varón. Claro, San Martín nos parecería la opción obvia a todos nosotros, porque en el mito fundacional argentino fue el que liberó a Argentina. Entonces, no nos choca la idea, pero ahora que con este texto lo leemos, decir, ¿pero por qué es tan obvia esa idea? Debería quizás ser otra. ¿Por qué no María Conchita Alonso? ¿Viste? ¿Por qué San Martín? ¿No? Entonces, o Remedio de Escalada. ¿Por qué era tan obvio que el gen argentino, el ser argentino, iba a ser un valor militar? Para Rosenberg es obvio, porque ¿el qué? El más germánico, claro, representa la fuerza macrobiológica, macrointelectual, todas las mayores capacidades. El hombre fuerte, el hombre inteligente, racional, puede construir, puede unificar. La gente confía en los hombres. ¿Por qué me miras? ¿Querés que hagamos un juego con la Ouija y le hablamos a Rosenberg y le decimos? Creo que si en la mesa espiritual hay mujeres, Rosenberg no va a aparecer. Va a decir, ¿qué es esta gente que me está invocando? Bueno, esta macro fuerza biológica e intelectual es la conciencia transformadora y creadora. ¿Qué está haciendo Rosenberg? Está confundiendo un tipo de cuerpo con un destino. Este cuerpo tiene este destino. El varón germánico tiene un destino. ¿Y eso no es casi hegeliano también? Sí. Podría ser perfectamente Hegel. Sí, no hay ningún problema. Pero no es dialéctico. Lo hegeliano es pensar que en un cuerpo se reduce el espíritu absoluto. Y está ahí. Pero no hay una negación del espíritu absoluto acá. Hay un destino manifiesto. Está mal sentirse agobiado. Si yo me siento agobiado por quién soy yo, pierdo mi identidad. Nos sentimos incómodos con nuestra personalidad, dice Rosenberg, porque nos enseñaron a no aceptar nuestra identidad como pueblo. Fíjense lo que hace, ¿no? Vos te sentís mal cuando te dicen machista o nazi, no porque seas machista o nazi, sino porque te enseñan a tener vergüenza por ser sos. Y está mal sentir vergüenza. Entonces, si está mal sentir vergüenza, lo que tenemos que sentir es un orgullo. Y tenemos que construir elementos para poder ejercer ese orgullo. ¿Cómo llamamos a esos instrumentos que nos permiten ejercer nuestro orgullo? Derechos. Fíjense el concepto de derecho. El concepto de derecho no es la igualdad, no es la dignidad. Cuando ustedes se preguntan, ¿por qué este pelotudo habla de derechos? Porque piensan que el derecho es poder ejercer mi orgullo. Cambia acá.
¿no? Las consecuencias son otras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El metadiscurso es otro. Si yo tengo que sentir orgullo, tengo que hacer unos instrumentos jurídicos, normativos para poder ejercerlo. Por eso dice Rosenberg, dejemos que el hombre germánico cumpla su destino. Una arcada te dio. Hablando de banderas rojas, decís vos, en la red social, esto no es match, esto no, ¿eh? Te imaginas, dejemos que el hombre argentino cumpla su destino, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Que termina como dos. Claro, sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Más adelante, sobre la violencia que los pacifistas pueden ejercer. ¿Quién dijo que yo era pacifista? Es una táctica. Claro. ¿Cuál es el destino del germánico? Mantener a su familia, mantener a su pueblo. La familia no lo puede mantener a él. Eso sería de vuelta mancillarlo. La mujer perpetúa la familia. Ese es un rol muy importante. El hombre la protege. Por eso el Estado tiene que operar de la misma manera. Perpetuar, proteger a las familias. Y para eso tiene que construir instrumentos de derecho que eviten la igualdad, que eviten a las mujeres pensar que pueden proteger, porque van a dejar de proteger, van a impedir que la familia se perpetúe. O peor aún, que los hombres perpetúen a la familia. ¿Dónde se ha visto un hombre gestante? Dice Rosenberg. Bueno, le faltaron 100 años quizás, ¿no? Pero bueno, el discurso sigue vigente. ¿Por qué? Perdón. Sí. Una cosa cortita. Pero me hizo acordar que hoy en día, digamos, hay varones a los que si usted le pregunta le van a responder que sí irían a la guerra. O sea, sería como sin pensar. Claro, sin dudar. Muero por la patria. Claro, total. O sea, Si la patria no va a morir por vos. Hello. Igual no me da el recién y mi hermano está en la marina. ¿Y tu hermano te dice anarquista? A mí mi hermano me dice zurda marxista. ¿Zurda marxista? Bueno, falta un anarquista para reconocer un anarquista, quédese tranquilo. Solamente entre anarquistas nos vemos. ¿Qué dice usted? Que me dice Su zurda marxista. ¿Y usted qué le dice? ¡A las barricadas! Se fue a la casa. Claro, cada vez que te dice así, te empieza a cantar. Sí. Y he ido justo a visitarlo el otro día. Hemos estado discutiendo. Pero lo más triste es que él se enojaba. ¿Sí? Claro. Y yo le hacía Claro. hacía esto. Se traía un mini bombo para golpear. Andaba bailando, no podía Claro. flotar con el piso de él. Y le daba ideas marxistas. Porque dice Vota a que la izquierda, vota a la Marx izquierda. dejó morir de hambre a sus hijos. Claro, sí, obvio. Por suerte ningún facho nunca hizo nada mal. Claro. Y encima. Hasta donde sabemos, Hitler era un amor con sus hijos. Sí, pero los hijos de Marx, después las hijas de Marx después siguieron, hacían lo mismo que él. O sea, Si odiaban uno se a queda en lo anecdótico, no llega a ningún lado. Así que el Estado no está para crear igualdad, está para crear unidad. Es muy distinto la igualdad a la unidad. Acá Rosenberg va en contra de la percepción del Estado-Nación. El Estado-Nación, cuando se funda en el concepto de igualdad. La única obligación del Estado es generar igualdad. Dice Rosenberg, no. Porque eso es una lógica ilustrada, racionalista. Inspirado en malas lecturas del romanticismo y claramente de la filosofía helenista, va a decir no es igualdad, es unidad. El concepto que dice él es crear una liga de hombres. Eso es un concepto helenista, la liga de Atenas, la liga de Esparta, ¿no? El concepto de ligarse. ¿Por qué es importante la liga? Bueno, para generar una fusión, crear un nuevo organismo, el pueblo.
¿Alguien quiere leer la Filmina 13? Yo lo leo. Dale. Entre comillas, el liberalismo ha enseñado libertad, libertad de residencia, libertad de comercio, parlamentarismo, emancipación de la mujer, igualdad de los seres humanos, igualdad de los sexos. Espere, fíjese, todo. Hay una cosa que hay que aprender, hay que identificar muy rápido, que el fascismo tradicional critica el liberalismo. No es liberal. Porque hoy podemos ver ciertas tendencias neofascistas liberales, pero una característica del fascismo del siglo XX es estar en contra del liberalismo. Siga. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, lo que usted quiera. ¿Plata? No. No sé. ¿Un pesito? En cualquier momento. Sí. No, cuando menciono el mito judío, Sí. ¿qué se sabe de eso? El sionismo. ¿Y qué? La promesa de que hay una tierra para el judío. Bueno, hay un texto que no lo sacamos por cuestión de presupuesto, no mentira, por cuestión de tiempo, que es La cuestión judía de Marx. Hay un texto que se escribe Marx y que escribe este otro boludo. Bauer, gracias. Que discuten justamente el lugar del judío en esta percepción sionista en el Estado, ¿no? Entonces el mito judío, para todas estas personas antijudías, es que el judío tiene un lugar designado por Dios en la tierra y son por lo tanto el pueblo elegido, que están en contra totalmente de eso. Ese es el mito judío con el que discuten. Podemos estar o no de acuerdo de que discutir con eso supone su exterminio. Asumo que vamos a estar de acuerdo que no supone el exterminio de los judíos, pero también podemos discutir la fuerza productiva de subjetividad de ese mito, del mito judío, ¿no? De la mitología hebreo-cristiana en realidad. ¿Bien? No sé si respondo a tu pregunta. No, sí, me da mucha atención porque considero que tienen muchas similitudes los ambos discursos. Entonces, Totalmente, sí. En eso estamos de acuerdo. Ah, ¿Qué opinan? ¿Quiere decir usted? ¿Qué opinan más? Siempre lo he dicho, ¿no? Siempre, Sí. Bueno, está bien. Pero Ahora es mi alumna favorita. Pero ha cambiado la hierba porque ustedes critican. No. Sí, perdón. Una vez no se da cuenta de los impactos de sus palabras. Del impacto que ocasionan en Era el el otro. profesor y decía, ¿qué? Y acá estoy tocando el violín más chiquito del mundo. Gracias por mejorarme. Es que yo con Pili tengo confianza porque nos conocemos hace ya. Claro, de la secundaria. Bien. Continúe leyendo, por favor. Es decir, él pecaba contra una ley de la naturaleza, de que las creaciones solo se originan mediante la liberación de tensiones condicionadas polarmente. O sea, por polaridades, ¿no? Sí. Que es necesaria un equilibrio de la energía para rendir en un trabajo de cualquier índole, para crear cultura. El liberalismo dice que tenemos que controlar nuestras energías viscerales, ¿no? No podés violar por ahí, no podés, ¿viste? Ese tipo de cosas no se pueden hacer. O sea, ¿de vez en cuando no? Es lo que está. Fíjense, porque si algo que han hecho muchos, esto es una sorpresa, cuando veamos a Schmitt los va a sorprender, una cosa que ha encontrado mucho la izquierda es herramientas muy poderosas de crítica del liberalismo en la derecha, ¿no? Lo cual sorprende porque uno dice, no podrían ser aliadas. Pero ¿qué pasa? Cuando la derecha critica al liberalismo, critica justamente para fomentar otro tipo de violencia, ¿no? Y ahí se nota. Y Rosenberg dice, no podemos controlar el instinto de matar, tenemos que matar, sí, parte de nosotros. Es un darwinismo social, ¿no? ¿Viste? Y vos decís, pero ¿cómo pasamos de está malo capitalizar el trabajo a tener que matar a la gente? ¿Viste? Bueno, porque así es el pensamiento. Claro, no vi el salto, y cuando no ves el salto es cuando te atrapan. Entonces siempre hay que estar ahí atento en estos saltos. Cuando dice, nos hacen menguar nuestras energías. ¿A qué tipo de energía estás hablando? Y mayormente son sexuales, porque son sumamente sexualizados estos discursos. Habla de la virilidad, de la fuerza. Claro, sí. Entonces hay un discurso donde se legitima la violencia. Sigue. Bien.
El pensamiento alemán exige hoy, en medio del derrumbe del viejo mundo afeminado... ¿Vieron? Ahí estaba. Se preparó todo el texto, ¿para qué? Para eso. Bueno, 2 puntos. Autoridad. Fuerza formadora de tipos. Limitación. Disciplina. Protección del carácter racial y reconocimiento de la eterna polaridad de los sexos. ¿No se acordaba del meme ese de la que Morri está Cosmato. diciendo, pero ahora no se puede discriminar a los negros? Claro, o sea, claro. ¿Cómo no se puede escribir a los negros? Sí. A los pelucas, como decía el celular. Ya no se puede decir nada de los negros. No, sí. Sí, bueno, pero ahí está la estructura del discurso. Entonces, ¿cuál es el resultado? Habíamos dicho la necesidad de crear los instrumentos normativos para poder ejercer el orgullo. Y esos instrumentos los llamaban derechos. Y este derecho que se pide también confunde otra cosa. Ya les hemos dicho, el derecho se confunde con ejercer orgullo. Este derecho, que ejerce el orgullo, también confunde otra cosa, que es que la libertad se tiene que asentar en el honor. La libertad no puede en ningún momento oscurecer, empalidecer, contaminar el honor de este pueblo. Usamos la libertad, sí, pero como capacidad natural para proteger nuestro honor, porque el honor es nuestra única naturaleza. Entonces, orgullo y honor son 2 palabras que siempre van muy juntas, ¿no? Entonces proponen una nueva lógica creadora de leyes. La espada y el arado. Trabajar la tierra y defenderla. Espada y arado, dice Rosa. Espada y arado. Sí. Una política enfocada en lo humano. Con sentido. Yo no dije nada, yo dije simplemente que. El conjunto filosófico humano. Entonces, el objetivo es generar una estatización del pueblo, ¿no? Donde no haya clases sociales, géneros, ni nada que entorpezca la imagen del pueblo. Se distinguen clases, se distinguen géneros siempre para mantener al pueblo, pero no es que el pueblo está compuesto por estas clases o estos géneros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, se pacifica el interior. Usted no es una mujer, usted es una alemana. Después, como alemana le tocó ser mujer, es una función que hace para el Estado. Usted no es un hombre, usted es un soldado. ¿Se entiende cómo es la lógica? Se establecen categorías específicas. Pacificar el interior y asegurar el exterior. Todo lo privado e individual queda abandonado. Porque lo único que existe es lo público. Todos los aspectos son públicos. Solo así se garantiza la total ciudadanía en todos los niveles. Si todo es público, todos son ciudadanos. Si todo es público, se puede tipificar al pueblo. El ciudadano tiene esta contextura, esta fascia. Él habla de crear los tipos, ¿no? ¿Quién quiere leer la Firmina número 15? ¿Sí, cualquiera? Por eso la nueva doctrina de la vida tampoco es una blanda prédica melancólica. No estamos llorando nosotros, somos machos, no lloramos. Sino una exigencia dura y acerba. Porque... ¿Qué? por favor, escribiendo y sudando. Cállese, viejo meado. Blanda y melancólica. Es el profesor Alfonso. ¿Vieron que es un discurso totalmente sexualizado? Se lo he dicho. Dale, dura y acerba. Porque sabemos que la doctrina del humanismo
del humanitarismo que puede actuar en contra del proceso de selección de la naturaleza. El darwinismo social. Sí, y que por tal razón la naturaleza se venga construyendo alguna destruyendo alguna vez hasta lo último estas tentativas democráticas y otras similares. Es muy común en los discursos fascistas una perspectiva ecológica. Uno diría, ¿cómo puede ser? Porque el pueblo merece un mejor remedio. La tierra, espada y tierra. Entonces, inclusive uno encuentra discursos de izquierda ecológicos con argumentos que la derecha ya usaba. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Y están ahí. Siga. La esencia de la renovación alemana consiste, por consiguiente, en integrarse a las eternas leyes aristocráticas de la sangre. Y no ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Alguien se imagina las leyes aristocráticas de la sangre? Y la pureza de sangre, de nobleza. Exactamente, hay una sangre más sangre que la otra sangre. ¿Qué sangre será? No sé cuál puede ser, ¿no? Siga. Ay, pero me Claro, el sudaca no. Siga. De aristocráticas de la sangre y no fomentar por debilidad la selección de los enfermos, sino por el contrario, en llevar nuevamente a la cabeza mediante una consciente selección lo volitivamente fuerte y creador, sin una mirada retrospectiva a lo que queda atrás. No sientas culpa. No sientas culpa. No sientas culpa. No mires al pasado con tristeza y no sientas culpa de los actos que tenemos que hacer para salvar a la naturaleza del mundo y del pueblo. Ese discurso es terrible, pero seductor. Es profundamente seductor. Basta con que seduzca a la mitad de la población. Más uno, puede ser, claro. Entonces, ¿cuáles son las bases del pensamiento fascista del siglo XX? Yo lo he puesto como en 4 categorías, otros textos lo ponen más, otros menos, yo lo he puesto en 4, me parecía como lo más sencillo. Primero, la búsqueda de invertir el relato. Dicen que hay un relato hegemónico y hay que invertirlo, ¿no? Si la lógica y la ciencia es la base para justificar lo político, vamos a usar lo mítico para justificar lo político. O sea, cambiamos la base. Segundo, se busca un movimiento emocional. Se habla de un pasado idílico del cual no hay que tener nostalgia, pero hay que tener nostalgia. Hay que llorar, pero no hay que llorar, para proponer una fuerza triunfalista y reparadora. Triunfalista. El discurso de Rosenberg es enteramente triunfalista. Creer, es como es manifestar. Es la lógica de, si vos lo manifestás, ya lo estás haciendo. Tercero. Si lo crees, lo creas. Claro. Revelar, sí. El secreto. Y hay que construir un sujeto político. Pero ese sujeto político hay que presuponer que está aislado por enemigos. Estamos solos. Si no nos salvamos nosotros, no nos salva nadie. Los que nos están aislando no están unidos. Son enfermos, son contagiosos, están fragmentados, pero están contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que mantener la unidad. De la unidad a la idea de pureza y de la pureza a la idea de sanidad hay un paso lógico nomás. Bueno, ahí está, muy bien. Y por último, rechazo a un fundamento democrático. La democracia no sirve. Evidentemente la democracia no sirve, dicen estas personas. ¿Por qué? Porque la democracia es para los individuos, no para el pueblo. Es para la mayoría, no para el espíritu. Necesitamos, por lo tanto, un gobierno fuerte que logre ver al pueblo a los ojos y rescatarlo de las fauces del lobo democrático. Sí, yo voto ahí. O sea, es muy difícil no sentirse seducido, ¿no? Probablemente nosotros no nos sentamos seducidos porque este es el 4º año de filosofía y porque han tenido muchos autores que le han hecho criticar, pero nosotros no somos todo San Juan.
Y la facultad de filosofía siempre es poca por algo, es pequeñita por algo. Hacemos 3 minutos de recreo para hacer cambio, vamos al neofascismo y de paso yo paso el baño porque estoy tomando mucha agua. Voy a pausar la grabación. 3 minutos, o sea, es para ir al baño, cambiar agua, lo que sea y volvemos. Y no habíamos ido nosotros. Habíamos ido un grupito de chicos de ciencia que estaba ahí y ella quería que éramos ¿De qué están discutiendo? Quítame. Sí, me obvio. El fascismo y de que a veces hay personas, no sé si en realidad esa persona habrá estudiado, sabrá realmente qué es cómo es el fascismo y qué es lo que significa y se sienten muy tocados. O sea, hubo un problema un día en una clase que antes que un chico, ella hizo una pregunta y después siguió hablando él y cuando paró dice, ya es que no voy a opinar porque esto es como, esta clase es como muy fascista, como que esa clase estaban hablando y que era como que está imponiendo sus ideas, para mí le quiso decir. Y dice, bueno sí, bueno chicos, la clase terminó, el que se quiere que se vaya, que se quiera que se quede. Y no había terminado la clase y muchos se fueron, yo creo que algunos se fueron porque ni siquiera estaban prestando atención a lo que se estaba hablando, porque éramos como 30 en esa clase. Pero está en una clase de filosofía. Sí, es que era una clase de educación, era psicología de la educación, de tercero. Y no, llamó y después mandó mensajes por el grupo escritas en mayúsculas, así, resaltadas. Y hubo mucho barrio. Y porque me pinta. En la clase hubo otro como que estaban haciendo ruido y dice, bueno, salgan ya, tómense un recreo porque los de filosofía quieren ser recreo. No éramos, los de filosofía éramos 5. Le hacen bullying a la filosofía. Y habían 25. Sí, no, pero no lo digo de forma de burla, lo digo que... Lo estoy diciendo como que es una realidad. Pero ella es la psicoanalista lacaniana que tiene total conciencia. Pero igual, ahora la va a empezar a tratar mal a todos por igual. Sí, lo del Frank, él se resaltó en el final. Que bueno, mi pareja estaba yendo con ella y estaba con el celular mandando audio. Y él es muy tranquilo. Pero después que ya tenía muchas cosas acumuladas con ese profesor, ¿me puede escuchar, por favor? Deje el celular. Y la profesora... No, que el Fran habla así encima. Él es re tranquilo, pero cuando te quiere decir algo, te lo dice. ¿Lo conozco? No, ¿ha sido alumno mío? No. No, De ciencia, ok. Es que, claro. yo no me voy con el enemigo. No, el amor sobre todo a diferencias sociales. ¿No escucharon a Rodrigo Amor Clasificado? Claro. Solamente que esa carrera es tan sistemática que ellos piensan lo que les dicen que piensen realmente. Claro, no se y por fomenta eso el no se llevan bien pensamiento. con nosotros, la mayoría de los chicos de ciencia y los profesores. Se fomenta el pensamiento operativo, no el pensamiento crítico. Entonces, Bueno, perdón que corte, vamos a continuar. Bueno, se han acercado con el pensamiento fascista y uno tendría por lo menos la tranquilidad, o uno quisiera tener por lo menos la tranquilidad de que, bueno, es un pensamiento del siglo pasado, un pensamiento que fue condenado en los juicios de Nuremberg y con tantos otros juicios más. Es un pensamiento que no tendría más asidero o campo fértil para poder crecer. Uno quisiera creer eso, pero el neofascismo es algo que está muy vigente y los barrios neofascistas son algo muy real en Europa. No es este barrio, no, son barrios en ciudades que están clasificados y pensados desde una limpieza racial. pero no solo en Chile. No. Sí. Diferencia. Es impresionante. Tiene razón usted lo que está diciendo. Me refiero a Europa porque los dos autores que estamos hablando son de Europa, pero sí. No, sí, pero lo que usted dice tiene razón. Acá en Argentina no. Acá tenés el country. Allá sí es impresionante. Bueno, ¿quién quiere leer la primera cita de Guillaume Fay? Bueno, leo. Solamente fecundo el pensamiento radical. Así de rato, ¿no? De entrada. ¿Qué produce? Lo radical. ¿Qué no vamos a dar con pensamiento? Punto medio, filosofía del pacifismo. Porque solo puede él crear conceptos audaces que rompan el orden ideológico hegemónico
y permitan salir del círculo vicioso de un sistema de civilización que está fracasando. Mire qué astuto de Falle, utiliza conceptos muy contemporáneos. Estamos contra la hegemonía. Claro, la hegemonía es hoy, hijo de puta, pero el discurso es poderoso. Perdón, me sale el barrio de abajo. El pensamiento radical no es extremista ni utópico, sino anticipador del futuro. Esa es mi favorita. Hoy me dicen extremista, hoy me dicen radical, pero en realidad estoy anticipándome, claro. Ustedes me dicen que soy racista, no, me estoy preparando para el futuro. ¿Me dicen machista? No, me estoy preparando para el futuro. Es muy poderosa esa idea. Siga. Sino anticipador del futuro porque rompe con un presente carcomido. Es revolucionario, hoy tiene que serlo, porque nuestra civilización está viviendo el fin de su ciclo y no un nuevo desarrollo, y porque ninguna escuela de pensamiento se atreve a ser revolucionaria tras la caída final de la tentativa comunista. Yo soy un buen conservador, dice Falle, yo reconozco que los últimos que intentaron cambiar algo fueron los comunistas, pero fracasaron porque son unos idiotas. Por suerte, estoy yo, ¿no? El neofascismo. Dale, siga. Sin embargo, tenemos que proyectar otros conceptos civilizacionales, vectores de historicidad y de autenticidad. Fíjense, no hablamos de orgullo, hablamos de auténtico, pero estamos dando vueltas sobre lo mismo. Guillaume Lafage, defensor del pensamiento anti-no blanco, dice, a los blancos nos están discriminando. Claro, no es discriminador hacia los negros. Fíjense cómo el discurso. ¿Qué hizo Rosenberg? Una táctica de inversión que va a hacer Falle, va a invertir. Es la misma táctica. Va a defender el paneuropeísmo, ya no es alemanes, sino Europa, y va a defender la nueva derecha. Bueno, prácticamente murió en 2019. Falle es considerado el máximo representante intelectual del neofascismo global y uno de los ideólogos base de la ultraderecha que está vigente hoy en día. Él defiende... Trabaja en universidades, en Francia. Murió igual, ¿pero trabajaba en la universidad? Sí. En la Universidad de París. Vos pensás que la universidad financia la universidad financia lo que vende y Falle vendía. Mira qué clase también. Bueno, ¿qué sería nuestro Falle? En la versión original de este programa íbamos a leer el libro negro de la nueva izquierda, pero entre el recorte lo tuve que quitar. Es más, tengo una clase armada sobre eso y dije, no me entra. Viste, bueno, que empieza a quitar así, pero estaba. Porque había cosas bastante... Voy a cambiar. Había cosas explícitamente neofascistas. Y vos sí, trabaja en la universidad, en la UBA, ¿no trabaja? O en alguna... Ahora creo que tiene un cargo... político. Sí, claro, profesor, pero no sé si... Pero sí, era catedrático. Voy a googlear por primera vez el nombre, a ver qué dice. Me lo imagino sintiéndose muy mal, lo dijeron blanco. Claro. Es como en la serie esta de Fidiosa cuando dice, me dijiste hegemónica. Claro. Bueno. Si defiende la identidad europea es porque está rechazando completamente las alternativas del multiculturalismo y el cosmopolitismo. Es claro para este autor. Hay que defender a Europa de una invasión. El otro está invadiendo a Europa. Tenemos que proteger al blanco europeo de su exterminio porque las prácticas postcoloniales y decoloniales han enseñado a tener vergüenza del hombre blanco y nos están conduciendo a un suicidio racial. Fíjense.
hubiera sido de esas personas que vio el mundial y dice, Francia es toda negra ahora. Claro, sí, seguramente, sí. ¿Dónde está el valor personal? Claro. ¿Dónde están los buenos valores, viste? A mí me encanta esa frase. Dice necesidad de defender Europa de la invasión del otro. O sea, Claro, el otro lo está invadiendo. hace 2 días se han ido de África, ¿no? Ellos llevan ciudadanía, convengamos. No te confundas. Sí. Otra versión, va a superar el aula porque han designado un profesor por la cantidad de alumnos. Sí, pero yo tengo hasta las 45 en teoría. Ah, porque tengo notado hasta las 17 ahí. Claro, cuando llegué hoy le recordé a su colega, no sé cómo se llama. Laura. Claro, igual hoy nos quedamos porque tengo una mesa de examen hasta las 9:30, pero es de 13:15 a 17:45. Claro, porque tengo notado justo el profesor entre las 17, justo acá. Claro. No sé si te desocupas del arroz, si te quieres. Mire, me queda muy poquito para terminar. Prefiero terminar o que último ocupe la otra aula Sí, bueno, por la cantidad de alumnos, pero ya ven bien. Muy amable. Bien, loco, bien. Qué bien que. No entiendo. No ve la hora. Hay que saber decir no en la vida. Pero sí, depende de las circunstancias, sí. No entiendo. ¿Qué pasa? Una incomunicación entre quien administra la Casa Entre Ríos y el departamento de alumnos que administra las aulas de la facultad. Entonces, frente a esas dos cosas, se generó, pero yo la avisé una semana antes del horario, lo volví a decir el día de clase, lo vuelvo a decir ahora, pero no importa. No pasa nada, no preocuparse por eso. Tenemos clase en el patio. Claro, no es lo mismo. Pero continúo. Falle dice, tenemos que entender que los conceptos que se han construido no sirven para poder diagnosticar la realidad, son insuficientes. Posmodernidad, igualitarismo, anteguerra, antiigualitarismo, revolución conservadora, constructivismo vitalista. Inclusive Falle siempre quiere representar una neutralidad analítica. Entonces le pega también a algunos autores de derecha, pero nunca de ultraderecha. ¿Se entiende? Entonces dice, tenemos que pensar desde otro lugar tomando lo que los filósofos nos enseñaron. Nombra a Foucault, a Nietzsche, a Breton y a Heidegger. ¿No? Clement Rosset siempre decía que Nietzsche se lo puede leer de 3 formas. Nietzsche no dijo nada, Nietzsche hizo solamente una crítica, o Nietzsche permitió al cristianismo revitalizarse. Muchos autores cristianos leen a Nietzsche y dicen, ¿qué quiere decir con la muerte es Dios? Bueno, porque el Dios que nosotros pensamos en realidad es una copia falsa del verdadero Dios. No, es que antropomorfizamos a Dios y ese es un problema. No, hay una serie de películas. Estos pensadores cristianos son buenísimos. Hay una serie de películas que hablan sobre la muerte de Dios y todo, y son re protestantes. Sí, que muera Dios. Puede ser que muera. ¿Las has visto? La adoración de Cristo. Ay, La que pasan ahora esta semana. No, la Y pasión la- de y la Cristo de- no. Es una la de serie Dios no es tan películas buena, toda esa que- diferentes que son muy No, sobre el- ayuda era más historia para ver. El malo era el filósofo ateo nietzscheano Obvio. que negaba a Dios y termina atropellado y solo. Sí. Bueno, continuamos. Los conceptos nos sirven, necesitamos un nuevo concepto. Por suerte estoy yo, dice Falle, que les voy a dar el concepto que necesitan. Arqueofuturismo. Arqueofuturismo, para Falle, es la convergencia de dos nociones. Lo arcaico. Fíjense de vuelta, volver a los conceptos griegos, helenísticos. Es típica esa tradición. Arcaico es la tradición, lo que fundamenta lo tradicional, es lo que impulsa la creación de los valores principales, es entender que Europa es el origen del Estado del ciudadano. Claro. ¿Quién inventó el concepto de ciudadano? Europa.
¿Quién inventó el concepto de Estado? Europa. ¿Nos vamos a sentir avergonzados por ordenar a los bárbaros? Si se comían a los bebés y sacrificaban a las mujeres al sol, nosotros traemos orden y progreso. La tradición es importante. Pero también es un error quedarse en la tradicional, palo a la derecha. Hay que entender que hay un futuro. El futuro es una aventura. ¿Por qué hay un futuro? Porque el humano tiene la pulsión de querer transformar al mundo. El humano quiere agarrar al mundo. Quiere organizar al mundo. Europa no solamente es el origen del Estado del ciudadano, Europa es el ideal de gobierno, una utopía. Entonces, tenemos que superar la tradición con una nueva tradición. Tenemos que transformar el mundo con un nuevo mundo ordenado. ¿Quién quiere leer la cita? El problema para nosotros, europeos, consiste en rechazar que, por pusilanimidad, el Islam nos imponga lo que está sucediendo superficialmente. Una confabulación, hay gente que está contra nosotros. Estos valores arcaicos. Tenemos que reimponérnoslo a nosotros mismos. Tenemos la memoria histórica de donde poder sacarnos. El alma europea está marcada por su atracción hacia el futuro, signo de juvenilidad. De vuelta, fíjense cómo cambia el discurso, ya no de la virilidad, es la lozanía, los jóvenes. La juvenilidad. Claro, nosotros tenemos la fuerza de la juventud, no somos viriles, pero estamos con la fuerza reproductiva de los jóvenes. Cambia el registro, pero está operativo ahí. Dale. El historial imaginal imagina siempre la historia futura según un proyecto dado. El futurismo y el arcaísmo son cada uno imbricaciones de principios apolíneos y dionisíacos. Nietzsche. Siempre opuestos, pero siempre complementarios. El polo futurista es apolíneo por su proyecto soberano y racional de transformación del mundo. La utopía, Europa es una utopía. Y es dionisíaco por su movilización estética y romántica de la energía pura. Hay una imagen del europeo, ¿no? Un arte europeo, una música europea. El arcaísmo es dionisíaco porque es telúrico. Están las canciones, los poemas. Enlazado a las fuerzas inmemorables y a la fidelidad de la fe. Pero también apolíneo, pues se funda sobre la sabiduría y la permanencia del orden humano. ¿No? Fíjense el mito fundacional que propone, ¿no? ¿Esto se refiere cuando hablan mucho de la doctrina del destino manifiesto y toda esa cuestión? Sí. Acá están esos hijos de remil. Contra la pared. Bueno. El concepto de arqueofuturismo es necesario, porque la realidad nos exige un nuevo concepto. Tenemos que construir nuevos diagnósticos porque el siglo XXI es una catástrofe, está al borde del colapso, ya colapsó. La urgencia acá del discurso siempre está ahí, es urgente, siempre te quema. Claro, porque, bueno, ¿qué hay? Yo de su texto, que a veces es medio conspiranoico, encontré como 4 grandes incisos. Por un lado, una de las catástrofes es la cancerización del tejido social europeo. Un cáncer hay en Europa, que es la invasión racial y religiosa a Europa, donde hay una divulgación intelectual y mediática de que ser europeo es malo, porque los europeos son conquistadores, los europeos son ladrones, entonces es malo. ¿Y qué culpa tenemos nosotros los europeos? Claro. Perdón por dejarme colonizar. Claro. ¿Sí? Perdón por proteger sus reliquias en estos hermosos murales. Claro. Segundo problema, hay una crisis económica demográfica. El concepto de trabajos para todos nos deja sin recursos. No hay trabajos para todos. Qué feo que entren y escuchen esa frase. Dijo, no. Ahora,
Sí, ¿viste el profesor Bigote? ¡Re facho! Ese bigote de Milico, no hay forma. Bueno, ya está. La crisis económica, dice Falle, lo que ha logrado es tercermundizar a Europa. Han traído el tercer mundo al primer mundo. Nos asocia con los piojosos. Claro, sí. Dice, tenemos que evitar que el caos del sur llegue a nuestras costas. Porque el sur lo que hace es simulacros de democracia. La comilla la puse yo, él dice simulacro de democracia. La comilla dice él, ¿no? Y encima hay una crisis financiera mundial. Todos los estados tienen deudas. Todos los estados tienen deudas. ¿Por qué? Porque se hace economía mediante la especulación, no mediante el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que crear más trabajo de lo que pueden ofertar. Fíjense la lógica conservadora ahí. Más fantasmas, más problema de la catástrofe. Filmina 24. Están el riesgo de la integración fanática. Se han creado discursos fanáticos que generan integración. El Islam es eso terrible, con una tradición seductora, dice, ¿no? Nos embeben, crean estrategias de cooptación de personas y nos hacen creer que son cool y que es copado ser el Islam. Y eso empieza a sacar lo europeo de Europa. Segundo, la invención del conflicto norte-sur, cuando en realidad es el sur los que nos están atacando. Han radicalizado su conducta y han creado una imagen bélica del ciudadano, de ellos contra nosotros, cuando nosotros nunca hemos hecho nada contra ellos. El sur nos está empujando a una tercera guerra mundial. Claro, están por empezar acá. Por últimas dos cosas. Acá está el discurso ecologista. La contaminación incontrolada del planeta. Los países tercermundistas son los más contaminantes. Usted vea un video de TikTok de la comida de India. Son todos unos cochinos, dice Fabio. Toda la comida de India son unos cochinos. ¿Por qué? Porque son tercermundistas, son ensucios, contaminan, claramente. Claro. Y por último, la fragilidad tecnoeconómica. La creación de armas biológicas, tecnológicas, tienen un solo objetivo: acabar la economía europea. Eso es un pensamiento de un plan conspiranoico, ¿no? Hay un detrás. Me voy a saltar la cita por el tiempo. Bueno, a ver, no, hay una lea rapidito, a ver. Dale. Estas catástrofes anunciadas son el fruto directo de la creencia de los milagros de la modernidad. Contra el lobos, ¿ves? Ahí está el lobo, dale. Esta creencia onírica choca contra unas imposibilidades físicas. La civilización que ha producido no puede durar mucho tiempo. Paradoja del materialismo igualitario. Es idealista y materialmente irrealizable. Existen razones sociales de la destrucción de las sociedades y sobre todo ecológicas. Es genial, ese discurso del siglo XXI. Yo no estoy en contra de la gente, pero hay que salvar el planeta Tierra. Dale. El planeta físicamente no podrá soportar el desarrollo general de las economías hipergenéticas accesibles a todos los hiperenergéticas accesibles a todos los demás. Los progresos de la ciencia no están ahí. No se debe rechazar la tecnociencia, sino recentrarla en una perspectiva inigualitaria. El problema no consiste en saber si la civilización planetaria de la humanidad igualitaria se va a derrumbar, consiste en saber cuándo. Es genial. La urgencia fue... La pregunta no es si, es cuándo, porque va a suceder, y si no nos protegemos entre nosotros, como había dicho compañero, nos devuelven de afuera. Entonces, la idea del ecofuturismo nos va a permitir dirigir la democracia a un lugar mejor. Vamos a poder alejarnos de la demagogia de la minoría que utiliza el voto popular para dominarnos. Vamos a poder reenfocarlos en la voluntad del pueblo. Habla de la necesidad de rescatar la República Romana. Vamos a poder fortalecer el Estado y volver al sueño perdido de Hobbes, el Leviatán, donde la voluntad es solo una. Y vamos a poder aprovechar la más media, las redes sociales, para oír al verdadero pueblo. El pueblo está hablando por las redes sociales. Fíjense ahí, ¿no?
Este whisky está duro, Tiene mucha graduación alcohólica este trago. Hay que volver al natalismo, hay que resituarse en la naturaleza humana, al colectivismo, a la familia, reconstituir la normalidad. ¿Cómo? Por ejemplo, defender la heterosexualidad. Claro. No, yo quisiera cerrar ahí, pero tengo más cosas para decir. 10 minutos, sí, 7 minutos. Bien. Europa tiene que volver al orgullo de ser europeo. Claro, el único techo acá es la muerte del otro. Ese es el único techo. Dice, pero no me acusen a mí de ser racista. Si existe el orgullo latino, debe existir el orgullo europeo. No veo fallas de su lógica. ¿No? Pero es sumamente seductor porque alguien escucha esta frase y dice, claro, Por supuesto. ¿cómo vas a estar orgulloso de ser latino en Estados Unidos o ser orgulloso de ser latino en Francia? Entonces yo tengo que tener todo el orgullo de ser europeo. ¿Se entiende? Voy a ir a Filmina 29. ¿Cuáles son las características del pensamiento neofascista entonces? El neofascismo va a decir de entrada que la descripción que hay de la realidad es mala, es insuficiente y necesitamos nuevas formas de describir la realidad. Y por eso parte del concepto de batalla cultural. Tenemos que luchar. Claro, sí, obvio que van a compartir. Por eso es tan seductor, por eso es tan fácil, porque vos le decís a alguien, esto es una batalla cultural, y el fascista va a decir, claro, por supuesto, pero vos estás del lado contrario, o sea, vos estás del lado perdedor, te va a decir. Y vos decís, no, es que no estás entendiendo, lo estás entendiendo, y decís, estás eliminando humanos, no, yo estoy del lado que la historia considera correcto. La batalla cultural es muy importante porque te sirve para definir oponentes y crear un discurso político. Pero esta batalla cultural apela a la neolengua, a inventarse nuevos conceptos, ¿no? A decir que las palabras actuales son insuficientes o inapropiadas y necesitamos una nueva fundación ontológica y axiológica, nueva base existencial, nuevos valores. ¿Por qué? Porque si no vamos a perecer. Dice Faye, el europeo ha creado el mundo que conocemos y si quiere sobrevivir debe seguir creándolo. Es clarísimo lo que él dice. ¿Qué voy a negar la conquista? No, pero gracias a mí tenés esto. Ahora ustedes quieren robar mi capacidad creadora y no lo vamos a permitir. De repente el discurso que era paranoico cae el siguiente paso que tiene todo discurso paranoico, la guerra. Y inmediatamente la batalla. Otro elemento que tiene en particular el neofascismo es que el diagnóstico que se va a hacer es más adecuado que los existentes. Se dice que no se observa adecuadamente la realidad, hay un pesimismo histórico que de alguna manera están colapsando la situación que estamos viviendo y se busca reposicionar a los acusados como víctimas. El europeo no es el culpable, lo están persiguiendo. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso van a proponer la necesidad de un proyecto apropiado. Y acá es cuando te das cuenta que la Faye es neofascista hecho y derecho. Dice, la cuestión es que nos han hecho creer que el racismo es malo. Pero el racismo no es malo porque el racismo viene de la palabra raíz. Y nosotros estamos defendiendo la raíz de Europa. Nos llaman racistas por defender la raíz.
Eso es inversión del discurso. Y eso es muy poderoso, porque de repente no me siento culpable si alguien me dice racista. Al contrario, me enorgullezco. Yo defiendo mi país. Defiendo mi tradición. Exactamente. Bueno, ¿alguien quiere leer la última cita? Al final hay un cuadrito con comparaciones, pero lo hemos dicho a lo largo de la clase. ¿Quién quiere leer este texto de Paxto, que es Anatomía del fascismo? Bueno, lo leo. Los fascismos buscan en cada cultura nacional aquellos temas que son más capaces de activar un movimiento de masas de regeneración, unificación y purificación, dirigido contra el individualismo y el constitucionalismo de los liberales y contra la lucha de clases izquierdistas. ¿No? Contra los izquierdas y contra los liberales. Siempre hay que regenerar algo, siempre hay que unir algo y siempre hay que purificar algo. ¿Algún comentario mientras guardamos las cosas? ¿O demasiado fascismo por el día de hoy?